La 4T contra la desigualdad. La balcanización de nuestro país fue un temor para buena parte de los mexicanos durante el periodo neoliberal. Toda la apuesta económica de los gobiernos emanados del PRI y el PAN fue enfocada al norte y centro del país. El desarrollo de la zona norte de México fue prioridad para estos gobiernos. La mitad del territorio nacional creció moderadamente, mientras que la zona sureste de nuestro territorio padeció la marginación y el olvido, a la que la condenó una política absurda, que solo mostraba interés por la parte norte de una nación tan grande. El resultado de esta lamentable política pública fue un acelerado proceso de desigualdad, en donde las carencias se agudizaron a niveles de pobreza extrema, en estados sureños olvidados por el relativo progreso que impulsaba la derecha conservadora. La balcanización, que no es otra cosa que la separación de una unidad nacional, creando pequeños estados independientes, se manejó como posibilidad real durante la última etapa del neoliberalismo. Políticos y empresarios de la derecha hablaban de la conclusión del Estado mexicano, tal y como lo conocemos, para dividir territorio, recursos y ciudadanos en dos nacientes países independientes. A ellos les interesaba su relación estrecha con el mercado norteamericano. Pensaban que podrían en un futuro próximo alcanzar el estatus de protectorado en la Unión Americana o incluso ser considerados como un estado más en la Unión. Muchos sueños y fantasías se tejieron en esos tiempos. Muchas declaraciones absurdas, como la manifestada por Gabriel Cuadri, creador del mote del tumor para la nueva causa conservadora. Este individuo señaló en su momento que si México no tuviera que cargar con los estados de Oaxaca, Guerrero y Chiapas, el desarrollo nacional alcanzaría niveles mayores de prosperidad. Para la gente de pensamiento neoliberal, el sureste es un lastre del que hay que desprenderse lo más rápidamente posible. Samuel García, de Movimiento Ciudadano, ha declarado públicamente que en el norte del país se trabaja, en el centro se administra y en el sur se descansa. El desprecio del neoliberalismo hacia la franja de pobreza por ellos mismos creada es manifiesto. No creen deberles algo a la gente del sur. Y sin embargo, la prosperidad que se vive en el norte de nuestra nación tiene mucho que ver con los recursos que el sur ha suministrado históricamente para alcanzar este mediano nivel de desarrollo. El petróleo y sus derivados han llegado siempre de tierras sureñas. La materia prima para buena parte de la producción nacional también llega de los estados del sur del país. El agua tan escasa en el norte de México se ha canalizado desde el sur para la atención de las necesidades de la población del norte, así como para hacer producir a sus empresas. Esta última parte de la historia nacional es negada por los neoliberales, omisos, ciegos y sordos a todo lo que no concierna a su posición de privilegio y a la defensa de la pequeña planta productiva ubicada en el norte del país. Aseguran que la prosperidad en sus estados es producto del esfuerzo empresarial. Lamentablemente para ellos, llega al poder en 2018 el gobierno de la Cuarta Transformación y de inmediato las cosas cambian. La apuesta del presidente López Obrador no está centrada en una región en específico, es nacional y comienza en su atención precisamente en los estados que fueron olvidados por el neoliberalismo. El Istmo de Tehuantepec, que toca los estados de Oaxaca y Veracruz principalmente, detona con el proyecto transístmico, que conectará el Golfo de México con el Océano Pacífico. La refinería de Dos Bocas, por su parte, genera un desarrollo regional que brinda oportunidades de trabajo y prosperidad a los estados de Tabasco, Campeche y Veracruz, principalmente. La construcción del Tren Maya en los estados del sur del país abre oportunidades de desarrollo a toda esa parte de nuestra nación, desde Chiapas hasta Veracruz. La esperada balcanización que proponía el neoliberalismo hace poco tiempo
Se acaba con los proyectos nacionales impulsados por el gobierno del cambio. En lugar de separar a los mexicanos entre pobres y ricos, se abre el camino para terminar con la insultante desigualdad creada por los conservadores durante los últimos 36 años, por decirlo menos. Piso parejo para todos los mexicanos, oportunidades para todos, sin importar la zona geográfica en donde se habite. El neoliberalismo agrupado hoy en el tumor pretende detener esos proyectos nacionalistas que intentan brindar una oportunidad a la mitad de los mexicanos. Desean que todos los recursos del gobierno sigan siendo canalizados íntegramente al norte del país. Sus empresas están ahí y pretenden que los recursos públicos sirvan para la acumulación de más riqueza en pocas manos, o en su defecto, el rescate de sus empresas. El presidente López Obrador lo dijo con claridad en su conferencia mañanera: vamos a terminar con la desigualdad en el país. Las obras que ha iniciado el gobierno en el sureste mexicano no se van a detener. Combatiendo la corrupción, habrá recursos económicos suficientes para continuar y concluir estos proyectos de interés nacional. No habrá balcanización en nuestro país, y sí un impulso significativo al desarrollo equitativo de nuestra nación. Nunca más un norte rico a costa de un empobrecido sur. Nunca más esa desigualdad indignante, criminal y monstruosa. Nunca más los neoliberales en el poder. Informó Mr. Politicón. Nos vemos el próximo video. La Cuarta Transformación está poniendo fin a los excesos del pasado, cuando antes se había gobernado con verdadera austeridad, priorizando a quienes más lo necesitan. Cuando un presidente había renunciado a los pinos, al avión y al Estado Mayor Presidencial. Cuando se había declarado a la corrupción como el peor enemigo de México. En Morena no hay espacio para lujos y derroche. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Morena, la esperanza de México. ¿Sabes quién está detrás del movimiento conservador Sí por México y la perversa alianza electoral Va por México? Nada menos que Claudio X González, empresario que financió en 2006 la campaña de guerra sucia contra Andrés Manuel, donde invirtieron miles de millones de pesos mintiendo que era un peligro para México, para después robarse la elección. En 2012, orquestaron una nueva guerra sucia y compraron la presidencia. Y en 2018, hicieron todo para impedir el cambio que México necesitaba. Él ha sido un gran beneficiario de contratos millonarios en los gobiernos corruptos neoliberales, y desde hace años pretenden comprar la vida pública con el poder económico. Este 2021 nuevamente hará todo para detener la Cuarta Transformación. Él es el verdadero jefe de la tóxica alianza electoral del PRIAN, a quienes somete y manipula a su voluntad. Ellos son el movimiento que dice sí a la corrupción, sí a la impunidad, sí a la pobreza. En los gobiernos de Morena, nos ocupamos de quien más lo necesita, entregando los apoyos directo a la gente y combatiendo la corrupción. Extirpemos al PRIAN. Morena es la esperanza de México. Para 1988, México ya había vivido una larga tradición de corrupción, abuso de poder y fraudes electorales. Pero ese mismo año, el PRI y sus aliados mancharon para siempre la historia de la democracia en nuestro país. Este hecho dio comienzo al noviazgo entre el PRI y el PAN. A que hubieron irregularidades, por supuesto, se señalaron. Avalados por el PAN y el resto de la mafia del poder, hicieron todo para anular el evidente triunfo de Cuauhtémoc Cárdenas y traicionaron la voluntad del pueblo de México. La bancada panista acepta que se destruyan estos míticos documentos y que cállense. Ordenado por el presidente priista Miguel de la Madrid y orquestado por Salinas y sus amigos millonarios. Mi abuelita todavía está votando. Mi abuelita, mi papá, bueno, todos están votando y ya murieron. Así empezaron más de 30 años de neoliberalismo y abusos en contra de la gente. El PRIAN dejó claro que estaban dispuestos a hacer lo que sea para instaurar un régimen autoritario para el beneficio de unos cuantos.
Este fue el inicio del oscuro periodo neoliberal que le abrió paso a la corrupción, a la privatización de empresas nacionales y a la que le siguió una devastadora devaluación que lastimó profundamente al pueblo de México. Estos políticos corruptos se vuelven a unir ahora en una tóxica alianza electoral que busca detener el cambio verdadero que comenzó en 2018. En Morena, defenderemos la democracia de la mano de la gente. Extirpemos al PRIAN de México. Morena. En los 90s, la mafia del poder ideó un plan siniestro para saquear lo que le pertenecía al pueblo. Y solo podían lograrlo si tenían el control del Congreso para modificar las leyes para que nada les impidiera hacer negocios a costa del pueblo. Fue así como priistas y panistas se unieron para aprobar las reformas con las que comenzó la etapa de privatización de los gobiernos neoliberales. Con esto, Salinas malvendió los bancos a sus amigos millonarios y privatizó cientos de empresas, malbaratando el patrimonio de las y los mexicanos, quienes sintieron de manera inmediata los efectos de este golpe a la economía del país. Nosotros privatizamos los bancos, la compañía telefónica, las líneas aéreas, la siderurgia, las minas. Estamos ahora procediendo a privatizar los puertos, los aeropuertos. No les importaron las leyes, ni la justicia, ni el bienestar del pueblo. Solo pensaban en su riqueza y en fundar un régimen neoliberal que duraría décadas. Sí, hubieron prácticas indebidas de algunos que participaron en la privatización. Mientras unos cuantos vividores gozaban de sus riquezas, el resto tuvimos que pagar sus deudas y sufrir las crisis económicas. Lo que era de todas y todos pasó a ser de unas pocas familias que siempre han sido aliadas del PRIAN y se creían dueñas de México. En los sexenios siguientes, el PRIAN siguió privatizando el patrimonio de las y los mexicanos. Pero la Cuarta Transformación llegó a ponerles un alto. Nuestro movimiento le está devolviendo al pueblo lo que es suyo. Mientras los prianistas se aliaron con la corrupción, la alianza de Morena es con la gente. Este 2021, no dejaremos que regresen. Vamos a extirpar el PRIAN del país. Morena, la esperanza de México. En 1993, Salinas de Gortari le prometió al pueblo de México la entrada al primer mundo. El pacto traerá ahora más beneficios a obreros, campesinos y empresas. Pero ese mismo año, en complicidad con los panistas, decidió quitarle 3 ceros al peso mexicano. Para 1994, la prosperidad no llegó, y con el régimen neoliberal del PRIAN, sucedió lo inevitable. La crisis y malos manejos dejaron al país en una profunda devaluación. La inflación pasó de un 7.05% en el 94 a un 51.9% a finales del 95. El exceso de demanda de divisas provocó una considerable devaluación en nuestra moneda. Debido a los negocios oscuros de los prianistas, de un día a otro, miles perdieron sus hogares, sus negocios y sus ahorros para salvar a sus familias. Salinas había dejado una deuda por más de 650,000 millones de pesos y en el 95 aprobaron en el Congreso aumentar el IVA del 10 al 15%. Una vez más, el PRIAN le dio la espalda al pueblo para beneficiarse durante muchos años más. Pero en 2018, el pueblo eligió un cambio verdadero y en 2 años de gobierno no se han aumentado ni creado nuevos impuestos. En Morena, estamos acabando con las injusticias que dejaron los gobiernos neoliberales. Extirpemos al PRIAN de México. Morena. Durante décadas, México sufrió una grave enfermedad, un tumor maligno llamado PRIAN, que saqueaba al país. Se alternaba el poder y fingían competir entre ellos. Hoy finalmente se quitan la máscara y se unen en una perversa alianza electoral. A ellos los une la corrupción, la ambición y el miedo de seguir perdiendo el poder. No permitas que se salgan con la suya. Extirpemos el tumor de México. Morena. Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestro canal.